Bueno, ahí va. Bueno, hoy con mucha alegría empiezo este ciclo de sesiones del Habitar que tiene que ver con recordar, con volver a pasar por el corazón y el cuerpo el proceso del diario del Habitar como acompañamiento en los procesos de construcción de un hogar o de remodelación y esta cuestión del ser que al avistarse construye y a su vez se va autoconstruyendo en todo lo que es el proceso, en todo eso que se va descubriendo en el proceso de construcción. Bueno, para iniciar este ciclo de videos invité acá a mi amiga Nicole, Nikki, que hizo un gran proceso de pasar de un lugar a otro, que ahora ella nos va a contar, y lo que vamos a hacer es trabajar sobre, ir conversando sobre este esquema, que fue una de las sesiones del diario El Habitar, que abre un mapa de distintos ámbitos a trabajar durante el proceso de la construcción. Así que bueno, le doy la palabra a Niki para que presentate, Niki, contá algunas cositas Bueno, y empezamos. buenas. Bueno, gracias por invitarme. Para mí es una alegría poder recordar, ya pasaron varios años, tres años seguros, ¿no? Más o menos estaba calculando. Yo tengo acá mis anotaciones del 2021, más o Es- menos. Este mapa que vamos a hablar sí es de marzo del 2021. Bueno, justo no soy muy ordenada, pero estuve buscando y encontré los dibujos y algunos ejercicios, así que traté como de recordar desde ahí, pero me voy a basar un poco en lo que haya quedado en el cuerpo, la memoria del cuerpo. Eh, bueno, como decía, ahí arrancamos en el 2021, yo a vos te conozco del parto de nuestros hijos, de esas épocas, ya van casi 10 años, y a mí siempre me resonó mucho los procesos que compartías y la manera que tenés de ser y de vivir la vida, así que me generó mucha confianza poder abrirme con vos en ese momento, que para mí era un momento muy particular, un momento muy especial en el que yo tuve la oportunidad, digamos, de reencontrarme conmigo a través de una separación del papá con el papá de mi hijo. Digamos, se abre una puerta a reencontrarme conmigo bueno, como bien vos decís, con el habitar del hogar que era en su momento familiar, de a tres, y pasaba a ser un hogar de a dos, y sobre todo un espacio que yo tenía que poder como rehabitar y volver a conocer, a reconocer, y en ese reconocer, reconocerme a mí, reconocer el vínculo con mi hijo, ¿no? Entonces, fue como muy instintivo todo. En general me pasa un poco así, ¿no? Que pasa mucho en general estas cuestiones que terminan siendo como los hitos en la vida que voy recordando son como muy desde el cuerpo y desde la necesidad, y te convoco en ese momento por la necesidad inmensa de estar viviendo en el mismo espacio en el que había tenido una historia compleja de la que me quería despegar, y cómo revivirlo, cómo transformarlo y generar una energía nueva para esa etapa nueva a partir de lo concreto, que era el espacio en sí, y de cómo yo lo estaba habitando, ¿no? Como poder correrme del lugar en el que estaba para volver a mirarme en ese espacio y decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero vivir acá? Para mí fue muy importante esa etapa. Así que recuerdo así como, si voy a tratar de resumir porque me voy por las ramas, es pensar en que lo que necesitaba en ese momento era relacionarme o tener cerca el aire, el agua. Yo te decía, el aire, el agua y el fuego. Necesitaba como poder abrir ese lugar que lo sentía, además de que era un pHcito al fondo, muy cerrado. Yo me sentía muy encerrada y necesitaba como poder volver a abrirme, ¿no?, a la vida y decir, bueno, ¿qué es lo que necesito para eso? Que entre luz, que entre aire, que me pueda conectar con el agua y con el fuego, de un lugar como volver a lo esencial, desde eso que se podía, ¿no? En un hogar muy de la ciudad, del conurbano, ¿no? No tenía espacio verde, no tenía jardín. Así que bueno, arrancamos por ahí. Yo recuerdo que fueron cosas muy simbólicas que fuimos haciendo. En principio, bueno, volver a recorrer el espacio, me proponías recorrerlo de distintas maneras a las habituales, hacer recorridos distintos a los que estaba acostumbrada a hacer. Yo todo lo vinculaba mucho con mi propio proceso, ¿no? Como la mente a veces hace recorridos ya estandarizados y cómo hay que romper con eso para, nada, cambiar cuestiones de la vida, ¿no? Como romper con ciertos patrones. Entonces todo fue como muy en paralelo a un proceso interno,
Y bueno, lo primero que hicimos fue, creo que fue lo primero, me acuerdo con Camilo subidos una escalera en el medio del living, rompiendo un durlock que había en el techo, que nunca habíamos dadonos cuenta que ahí había una claraboya, así que fue como, creo que tengo fotos, como Estaba rompiendo, ahí, incluso estaba cayendo el ahí, durlock, era como, no puedo creer que acá había una claraboya, en la vida me había ya enterado. Bueno, estaba, ya de estaba. pronto entra la luz ahí, fue como posta, parecía un living con luz prendida permanente, que era como, cómo no hice esto antes? Eso me acuerdo muy simbólico. Después construimos, o no sé, cronológicamente seguro está mezclado, pero después lo que hice fue traer el fuego a través de una estufa Rocket que construí con una amiga que en ese momento me estaba acompañando mucho en el proceso y me ayudó a construirla y ahí fue que incorporé el fuego. Me acuerdo que fue un desafío porque, bueno, nada, se movieron un montón de cosas en la casa, se armó un lío bárbaro, ¿no? Entrar la tierra dentro de casa, haciendo un pH, todo piso, como muy complicado esa gestión, pero fue con una pasión y aparte un deseo de aprender, ¿no? También que, bueno, es algo que siempre me pasa. Y el barro que me convoca, bueno, la tierra, el fuego, ahí construimos la estufa, que la verdad que también fue como esto de poder mirar el fuego dentro de tu casa y meditar y, bueno, que el fuego acompañe los procesos es algo que sigue siendo importante y lo tomé como rutina en la vida. Y otra cosa importante que recuerdo es que vos me dijiste, eso me acuerdo muy bien, de vuelta, en paralelo al proceso interno, fue como, bueno, ¿qué cosas quiero dejar entrar a mi casa y qué cosas quiero que se queden afuera, ¿no? Empezar a poner los límites y decidir sobre mi propia vida y sobre lo que yo quiero dejar entrar a nivel emocional y concreto, físico, a mi casa. Entonces hice un mural de mosaicos, porque me dedico a la cerámica en parte, soy artista visual. Hice un mural alrededor de la puerta de entrada y la pinté de otro color y recuerdo que eso fue como clave. Es más, digamos, literalmente dejaron de entrar cosas a casa, cosas, personas, vínculos a casa que para mí fueron muy importantes de poder delimitar. Así que para mí es muy rico y muy fuerte poder llevar estas cosas concretas, materiales, a la conexión con lo emocional y con el proceso interno, que a veces es tan abstracto, ¿no? Y de pronto cuando se une todo eso, se me pone la piel de gallina, me parece que todo cobra un sentido inmenso. Niki, ¿y te acordás? A mí también se me mezclan los distintos Los momentos, pero momentos, sí. los procesos, pero ¿te acordás que, más que te acordás, cómo ves ahora que ya estás en otro lugar, con otro taller, o sea, 5 años después de de este momento que estamos hablando, cómo ves esa relación en rehabitar el pH en ese momento, con todo este cambio familiar que traes y el pasar de ser 3 a ser 2, e ir abriendo todo lo que fueron abriendo y trabajando, a que aparezca Nun? Nun es el espacio nuevo, el que tiene que ver con este mapa que está acá también, que se fue dando todo medio en simultáneo. Mientras vos Sí, ibas abriendo un lugar, iban apareciendo las nuevas posibilidades con un desafío inmenso también, porque, bueno, contá un poco eso, que mientras ibas haciendo una práctica, cómo iba iban sucediendo apareciendo otra cosa. sorpresas, digamos, porque en el momento que nos encontramos para Sí, trabajar sobre el pH, no era una posibilidad no, todavía. no, 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 no. Eh, Lo que fue, yo creo, ¿no? Esto es una interpretación como muy personal y es lo que siento que me pasó. Tiene que ver con empezar como a reconocerse en todos los sentidos, reconocer a qué ritmo uno quiere caminar, cuál es la templanza de la voz con la que querés hablar, cómo querés criar a tu hijo en el cotidiano, digamos. Esto de empezar a preguntártelo, no digo de llevarlo a la práctica y lograrlo como, mágicamente, sino que empieza a aparecer la posibilidad de elegir, como que te das el lugar a elegir, ¿qué querés? ¿Cómo lo querés? ¿No? Y pensando mi espacio más íntimo, que era mi casa, yo creo que eso fue repercutiendo como en la apertura con la que yo, esto de abrir a la luz, al fuego y abrir a las posibilidades, digamos, liberarme también de una estructura vieja y decir, bueno, por fin pude poner este límite
y voy a abrir esta puerta, cierro esta, abro esta y tengo disponibilidad para recibir y para reconocer y agradecer lo que va sucediendo, digamos, habitar el proceso, creo, ¿no? Es como ir habitando el proceso con conciencia, no estar deseando, me encantaría tal cosa y, uy, tengo esto que no me sirve, sino que hacerse cargo, creo que es, ¿no? Hacerse cargo y empezar a recorrer un camino. Y ese, por más de que en ese momento era muy inconsciente muchas cosas, creo que se fueron abriendo como capas que tapaban como el contacto con el deseo y me fui dando cuenta que era un deseo de siempre, pero fui empoderando la posibilidad de decir, che, yo puedo dedicarme a la cerámica y vivir de eso. Yo en ese momento no tenía un trabajo con el que me podía sostener económicamente, pero siempre en algún lugar muy abajo, porque tengo la autoestima muy fluctuante, en algún lugar siempre supe que tenía las herramientas para crear mi propio ingreso económico, ¿no? Ser una mujer que puede sostener su hogar y la crianza y todo lo que necesite, digamos. Y eso fue creciendo, esa sensación de poder, de que puedo, se fue dando en paralelo, como vos decís, a esta posibilidad de decir, mira, puedo poner este límite, mira, bueno, funciona, uy, puedo entrar el fuego a mi casa y tomar decisiones que son importantes. Entonces empecé como a abrir la mirada, a primero alquilar un espacio, empecé a averiguar y había pequeños monoambientes, garajes, como lugares como muy pequeños que tenían un costo altísimo en ese momento de alquiler y sin embargo dije, bueno, voy a hacer números, voy a lograr como generar esa guita para invertir en ese espacio. Y bueno, recuerdo que en paralelo fallece una amiga de mi mamá, un tiempito antes, pero empieza como ese tema ahí a aparecer, me empiezo a acercar al compañero de ella, Elida, que Carlos me decía que nada, que nos podíamos juntar a charlar sobre la posibilidad de si esa casa que Elida había dejado medio que en pausa porque ella fallece y deja la casa tal cual, digamos, en el estado con las cosas en la cocina, ¿no? Como si alguien la estuviese habitando, la casa había quedado así como en pausa. Y él, Carlos, me decía si para mí era una opción, yo podía llegar a tomar el compromiso y la responsabilidad de mover todas esas energías y esos muebles y espacio, como acondicionarlo para dar las clases. Entonces, en principio para mí lo sentí pesado porque venía este proceso muy íntimo, muy movilizante de mover todo eso en mi casa y era como, esto, hacerme cargo de la vida, digamos, el trayecto por este mundo de otra persona, ¿no? Y lo que dejó era como, no sé si voy a poder, pero de repente creo que mi cuñado me envalentonó y me mandé. Y bueno, fue en paralelo, digamos, a todo este Mira, proceso. vamos Como te quiero hacer una pausa. sí, Ese no sé si voy a poder que sí, traes. Hagamos una pausa ahí porque fue muy importante eso, cómo lo fuiste abriendo, modificando. Ese no sé si voy a poder, pero que en el fondo sí. tuyo, o sea, querías, pero ese no sé. ¿Cómo fuiste haciéndolo, inclusive pensando y hasta sintiendo por momentos que no ibas a poder, porque igualmente lo ibas haciendo? ¿Cómo es Sí, ese, detenete un momento en sí, un ese no segundo voy a a poder conectarme ahí. iniciar y cómo igual ibas dando el paso a paso? Me acuerdo el momento Eh, de las cosas, ¿no? Que había un momento de las cosas que tenías que resolver, que te implicaba cierto ahí desafío con tu propia familia también, y te estabas involucrando con otra familia que era la de la persona que había dejado todas las cosas en su lugar, ¿no? Y ya no estaba. Entonces, ahí un poco, ¿cómo vos ibas haciendo igualmente, aunque pensaras que no ibas a poder? Yo, yo creo que eso me pasa en la vida en general. Creo que cuando nació Camilo también pensaba, ¿no? Como, yo no sé si voy a poder. Y es más, pariendo decía, no puedo más, me voy a morir. Y me decían, no, Camila, te vas a morir. Vos podés. Yo creo que es esto que decís, adentro mío yo sé que puedo, es más, soy una locomotora, o sea, yo sé que tengo una energía imparable. El tema es encontrar como esa pulsión
que me lleve, ¿no? Yo cuando tengo un objetivo sé que voy y me faltaba como confiar en el objetivo, no sé cómo explicarlo, ¿no? Es una cosa más de, uy, yo sé que se van a venir unos desafíos enormes si yo encaro este camino. Bueno, estaba como trabajando en la construcción de esa fortaleza y esa seguridad, que es uno de mis desafíos mayores, confiar en mí, ¿no? Trabajo mucho en eso. Yo sé que después la fuerza la tengo, sé que la logística la tengo, sé que lo voy a generar, lo voy a lograr, de alguna manera sé que voy a poder lograrlo, pero primero tengo como que construir esa confianza en mí misma y creo que todo este proceso fue justamente lo que me fue como llevando a creer en mí misma. Incluso yo había empezado a dar clases en otro espacio que alquilaba de una amiga, y entonces, claro, ahí yo ya había forjado un grupo de mujeres que venían al taller y empecé a ver que eso existía como posibilidad, ¿no? Un grupo de gente que me decía, bueno, ¿y a dónde, como vamos a seguir construyendo este proyecto? Y me motivaba mucho, ¿viste? Esa red de mujeres que aparece en un momento tan importante en el que uno se siente como solo, ¿no? Como, bueno, listo, me toca enfrentar esto. Entonces, y distintos proyectos de cerámica en familia, cosas que simbolizaban como también mucho esto de poder sentirme abrazada por mi propia creación, por mis propias eh, proyectos y por la gente que se acercaba a eso. Entonces yo creo que todo eso también sumó a la valentía de decir, bueno, hay un proyecto que está necesitando un espacio, entonces nada, obviamente para mí era un golazo este espacio, además Contá un queda muy poquito bien. de tu proyecto. Yo, a ver, Contá un hace poquito unos de años, este proyecto que necesita un espacio. sí, sí, yo en general trabajé mucho en lo social, como que me entregué mucho a lo social municipal, como mucho trabajo en barrios y eso, y en un momento, bueno, cuando me empiezo a meter más para adentro, justamente con todo este proceso también, empiezo a pensar como, bueno, crear un proyecto personal que tenga que ver con brindar todo esto que creo que tengo la capacidad de brindar, este servicio de acompañar procesos creativos en este punto con la excusa de crear piezas de cerámica o trabajar con el barro. Y empecé como eso, a confiar en que eso era posible, a la par de que esto mismo que me preguntabas, a la par que me iba tirando a la pileta, pues un poco siempre funciono así, voy probando, si veo que la respuesta va sucediendo más o menos favorablemente, ahí es que voy confiando, ¿no? Como hay un ida y vuelta con el otro, con la otra, ¿no? De persona que viene y que me dice, che, qué bueno lo que Y estás con lo que haciendo. la vida te trae también, ¿no? Porque si bien vos tenías, es esto que decís de, bueno, voy probando y voy viendo qué me devuelven las otras personas y la vida, porque ibas Total, teniendo todo el total. tiempo, Era no como era una algo danza, lineal, sí, positivo, era no. como eso, una danza, ¿no? De Una cuestiones. danza que como re Eh, imperceptible, como difícil de traer a la conciencia, porque obviamente tiene sub y bajas, ¿no? Como, en un momento era como, es un montón, pero de repente, además la vocecita interna que es que vos no vas a poder, o el arte, o sea, ¿cómo vas a vivir del arte? O sea, desde mi viejo hasta mi ex compañero, gente que viste como que hay una cosa rumiante que te queda como, no, de esto no vas a poder vivir, esto no es un trabajo, bueno, salir de ahí es muy difícil, por ahí uno lo cuenta y parece como, bueno, desde el proceso interno es un todo el tiempo estar rompiendo barreras, 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 barreras. Y esto ¿Y qué iba cosas sucediendo como una danza porque, cotidianas, sí, y decime, qué decime. cosas cotidianas pequeñas, digamos, como acá aparece en el mapa, no sé, dibujar los ojos cerrados o trabajar los distintos recorridos, como cosas muy pequeñas que se iban proponiendo desde el diario y desde todos los Ahí te me trabaste. ¿Seré yo? espacios de acompañamiento, de ir siendo una relación del soy, habito y construyo. Entonces, Sí. ¿qué ejercicios cotidianos te acordás que te fueron acompañando y sosteniendo, que eran microacciones, que después se veían reflejadas en las personas, en lo que te devolvía la vida? Me acuerdo una conversación, por ejemplo, con tus papás, como micro cosas que vos te armabas toda una preparación, que no es lo mismo si vos vas de una a esos encuentros a con estas No, tal preparaciones cual, me que son estás más haciendo acordar. desde un plano simbólico, porque vos decís, bueno, Sí, porque también la mente puede decir, ¿para qué voy a hacer este ejercicio? ¿Qué tiene que ver con calcular cuánto barro necesito para levantar la pared? ¿No? Son cosas que se pueden ver disociadas. Entonces, sí, ¿qué total. cosas pequeñas vos te acordás que ibas haciendo en el día a día o un día cada tanto
Que vos decís, bueno, esto me acompañó. A mí me pasa mucho ahí te cuento esos ejercicios, me cuesta en general, tengo como una barrera, una resistencia a conectar con lo espiritual, digamos, es como yo creo que soy muy espiritual, pero me cuesta mucho conectar o confiar o permitírmelo, no sé, algo de eso. Entonces cada ejercicio de estos que vos mencionás era como un, bueno, listo, me voy a poner a hacer esto, como imponérmelo, ¿no? Porque no lo tengo como algo habitual, creo que lo fui ahora incorporando, pero fue algo, un desafío más también, ¿no? Romper otra barrera. Entonces, recuerdo que, por ejemplo, para los encuentros con cada uno de los momentos que fueron sucediendo, que fueron un montón, digo, esto, hablar con mis viejos, hablar con Carlos y recibir la llave, pedirle permiso a Élida para entrar a la casa, ¿no? Que esta amiga de mi vieja que había fallecido. Después en su momento, bueno, pasa que me estoy adelantando, pero cada encuentro que hubo, yo lo visualicé. Me acuerdo que me sentaba y lo escribía. Bueno, creo que vos me fuiste enseñando a entender que si yo lo visualizo ya como si hubiese sucedido de la manera que quiero que suceda, de pronto redactarlo en un papel y llevarlo como ¿no? al cuerpo y decir, esto es posible y va a ser así, de pronto yo me volvía loca dándome cuenta que realmente después los encuentros eran tal cual yo los había visualizado. Parece una locura lo que digo, pero así fue. Y para mí eso era, bueno, esto, sumarle poder, ¿no? A mi capacidad de confiar y de poder esto, construir mi camino a conciencia, ¿no? Entonces, paralelo a eso, bueno, un montón de ejercicios ahí, que te decía que tengo los dibujos de registrar cómo yo me estaba sintiendo, poder percibir en el cuerpo estas limitaciones, de pronto, bueno, me está doliendo la panza, ¿qué está pasando, no? Como empezar como a hacer una relación, esta danza de ir recorriendo como desde el cuerpo a la mente y a la realidad, a lo concreto, al otro que me habla, como que todo eso esté relacionado, estar abierta a que todo eso vaya como guiando el camino, que es como muy imperceptible en definitiva. Pero bueno, mirándolo para atrás, es maravilloso poder decir, no, claro, cada cosa que fue pasando tuvo que pasar así, porque si no, no hubiese sido posible la siguiente, ¿no? Como, y sin embargo, todo fue instintivo, digamos, una cosa fue abriendo a la otra. Entonces, cuando yo me encuentro con la casa llena de cosas, bueno, nada, digo, listo, voy a encarar esta, va por acá, evidentemente. Viste que, no sé, es como esto que te decía, mi cuñado me dice, no, pero a mí me parece que vos tenés que hacer esa. Fue como, uy, mira, a este chabón le parece que, no sé, dije, como que ahí se abre una posibilidad. Bueno, recibo la llave y arranco a mover, bueno, señora acumuladora, Élida, papeles, vasos, copas, platos, miles de cosas de reproducir, o sea, no un vaso, 27 millones de vasos, 27 millones de papel, empecé a vender cosas, a tratar de mover la energía, a mover el espacio, primero nos ubicamos en lo que era la cocina, entonces traté de limpiar la casa como para que esté más o menos habitable, y eso me llevó mucho, mucho tiempo y mucha energía, pero bueno, es esa que yo tengo, una energía muy locomotora, así que sucedió, lo pude lograr, obviamente siempre hay ayudas, gente que se copa. Hice una inauguración en la que vos estuviste, que fue impresionante. Yo no soy una persona muy sociable a nivel cantidad de gente, ¿viste? Me doy cuenta y estoy aceptando que soy más ermitaña, me gusta más la cueva. Pero ese día hicimos una inauguración que fue increíble, que creo que tenía que ver con toda esta energía expansiva, ¿no? Que estaba como saliendo a flor de piel, bueno, y tocaron música, y se llenó de gente, y el espacio estaba increíble, hermoso, y bueno, había invitado gente que toque, que exponga sus obras, y bueno, y se inauguró un espacio que, bueno, yo estaba, nada, como entre soñando y, viste, creyendo y confiando y con miedo, obviamente, porque era como, bueno, ahora estoy acá, en este espacio enorme, mientras estoy en el proceso del pH, también estoy sosteniendo esto otro, ¿no? Como que, y la maternidad, y la separación, y el proceso interno, y la terapia, era como, bueno, nada, hay que meterle ahí, ¿no? Así que ese proceso fue de limpiar, de limpiar, de limpiar en todo sentido, en mi casa y en este espacio. Y ahí arrancó los talleres y se De limpiar y de potenciaron a morir. agradecer. Total, sí, ¿Te acordás que íbamos haciendo en simultáneo los ejercicios para agradecer sí, el pH? Que ahora que vuelvo a sí, ver esta imagen, esta fue la transición, porque hay cosas que se trabajaron en el pH de este mapa,
esta cuestión del agradecer y darle el espacio al cierre, ¿te acordás que eso también Total. era como muy Sí, ahí importante? entramos Bueno, en esto eso. necesita tener un espacio de habitar el cierre, porque Sí, después venía todo lo nuevo y darle los tiempos, se me viene ahora todo este tiempo con Cami, que él es más chiquito, que no tenía por qué estar atravesado de todo este movimiento adulto, ¿no? Cuidar el espacio para que él cuando haga su transición sí, sea desde eso un fue lugar otra de las cosas que armónico, aprendí. cuidado, Total. sin sobresaltos. Sí, eso, bueno, como ¿Y vos ahora viéndolo a la distancia, ¿no? Porque ahora ya está, conté un poquito, NUN es un espacio taller de donde sucede NUN, que es tu escuela de sí, cerámica, y aparte es la sí, casa de ustedes, Cami y tuya. claro, Entonces, claro. y antes era NUN, o sea, ¿cómo fue? Primero alquilaste NUN, Sí, después en te realidad, apareció la claro, opción de yo, comprarlo. sí, sí, en principio por ser conocida de Carlos, que era el que se hizo cargo de la casa, digamos, y emocionalmente estaba muy atravesado, a él fue como esto es importante para mí porque creo que además todo este proceso, yo tengo 40 años, pero para mí este proceso fue la desvinculación, el desapego, digamos, del, del ser hija en el sentido de depender de las decisiones y estar muy influenciada por mis padres, ¿no? Hay algo que yo siento que pude romper en todo este proceso que necesitaba hace mucho tiempo como desarticular y transformar en un vínculo de adultos y más sano, ¿no? Como un vínculo elegido y no un vínculo de patrones y de presiones y de... Esto lo digo porque cuando yo empiezo a dialogar con Carlos, que era amigo, es amigo de mi viejo, también fallece Carlos lamentablemente al ratito, se van los dos juntos al cielo, Elida y Carlos. Cuando hablo con Carlos, ya me acuerdo que decido hablar yo con Carlos, porque mi viejo al toque, viste, y nada, como todo padre, te resuelvo, no, yo hablo con él y como, no, pará, escuchá, yo quiero hacerlo a mi ritmo, a mi manera, ¿no? Y me acuerdo muy consciente de que a partir de ahí arranca como un proceso en el que yo empiezo a elegir cómo me quiero vincular y tener confianza en que yo puedo hablar con un adulto y prometerle que voy a cuidar esa casa y conversar sobre cómo van a ser los acuerdos. Y entonces como había una confianza y él necesitaba de alguien, como justo yo vengo a salvarlo de esa situación de tanto peso, a hacerse cargo de toda esa memoria de su mujer, el contrato es como muy amoroso, de palabra, bueno, vos pagás los servicios, o sea, ni siquiera fue un alquiler, entonces para mí fue como, wow, bueno, esto me está viniendo, o sea, desde una suerte bárbara, me la merezco, pero una suerte bárbara. Entonces arranca este proceso de palabra, cosa que por ahí para mi viejo, que es por la historia alemana de la que yo vengo, la palabra es como, no, o sea, no, bajemos todo a papel, tengamos todo como ordenado. Para mí era muy, muy hermoso poder vivir eso, ¿no? La confianza de hablarlo con él, hacerme cargo, saber que puedo sostener, bueno, te puedo dar esto a cambio, no sé, como una cosa muy hermosa de el modo en el que yo elijo vincularme con estas situaciones, ¿no? Y de ahí pasa, cuando él fallece, paso a tener unos meses de trabajar en el espacio sin saber de quién era la casa, porque Elida no tenía herederos directos, entonces pasan unos meses en los que yo estoy en un limbo, como ocupando un espacio, en el mismo sentido, yo no cambio nada, pero de repente me convoca este heredero y ahí pasó de vuelta esto mismo. Bueno, primero que nada visualicé por completo la conversación que iba a tener con él y con mi padre, porque ahí es donde surge la posibilidad de inimaginable, pero increíble a su vez, de, che, ¿y si yo me compro esta casa? Ya fue. O sea, la van a vender. Y si me la compro, Hagamos una pausa ahí, porque cómo es el momento que de algún lugar, ¿no? Que uno dice, esto no es la mente, acá hay, o es la mente en su estado más lúcido, son esas cosas que van del inconsciente al consciente. ¿Cómo es el momento que se podría decir sin no es que tenías una cantidad de dinero que no sabías qué no, hacer, estabas en, o sea, no, no, nada que ver a ese no, no, panorama, surge no. la posibilidad de decir, che, y si me compro esta casa, que el desafío es cómo te estás visualizando un proyecto que implica una materialidad enorme, no solo en términos de dinero desde ya, sino de cómo algo que es
que no tengo todas las puntadas para llegar hasta ahí, yo igual lo veo y digo, ir hacia ahí, Claro. ¿no? Y si me pasa, como ese de que abrís esa posibilidad, ¿no? Desde esa idea que surge desde de un estado más profundo, ¿no? Esta cuestión que decimos los planos más sutiles cuando eh, que bueno, que lo traen mucho en las meditaciones, pero también otros momentos, no hace falta solo estar, Sí. esto que decís, la conexión espiritual, yo creo que existe sí o sí, uno la puede tener más o menos consciente, pero, y no Mm. solamente una persona se conecta en un estado meditativo, sino y cuántos tipos de meditaciones no son estar sentada haciendo así, No, igualmente lo claro, estás tal cual. meditando. Sí, sí, sí. Entonces, en este momento de vos, ¿qué trabajo previo pensás que tuviste o que hiciste para poderte habilitar esa pregunta? Considerando que no tenías el dinero, que era un montón de dinero, que recién estabas empezando un proceso nuevo. ¿Qué vos decís? Bueno, yo esto sin haberme dado cuenta ya lo venía trabajando. Se me venía mientras hablabas, no sé, es igual previo, ponele, y obviamente se cristaliza o se materializa más en el proceso que fuimos haciendo, que estamos contando acá, pero yo creo que desde hace un tiempo que venía trabajando en la aceptación de lo que es. O sea, yo venía de un plan soy muy idealista, ¿no? Ideal, empiezo a entender que es irreal, ¿no? Estoy trabajando mucho en eso. Lo ideal es irreal. Y trabajaba mucho en ese momento. Me acuerdo en darme el permiso de decir lo que tengo, que en ese momento era este PH, esa familia, lo que había en mi vida, la manera, el trabajo que tenía. Decir, esto es lo que tengo ahora y lo voy a agradecer y lo voy a validar, lo voy a aceptar. Y realmente hice un trabajo muy fuerte de correrme de la queja permanente, de la cosa de quiero otra cosa, quiero un jardín, quiero una casa, quiero un... ¿No? Como de poder como volver para atrás y construir un sólido, acepto lo que tengo, agradezco lo que tengo, creo que ese fue el primer camino, ¿no? Y decir, estoy satisfecha y estoy agradecida con lo que tengo. Y realmente empezar a poder aprovechar y disfrutar eso que tenía. Creo que desde ese respeto a esa historia, a eso que uno construye y decir esto que tengo, poco, mucho, lo que es, lo que sea, digamos, es suficiente, lo agradezco y de a partir de acá puedo construir más, si quiero más, pero con esta conciencia del primero agradezco lo que tengo, creo que eso fue el primer paso, porque cuando yo confié en hacerle una oferta a esta persona de, che, ¿no? Y pensar qué podía ofrecer, fui al mismo lugar, dije, no me quiero endeudar hasta la médula y vivir toda la vida endeudada porque eso no es calidad de vida. Entonces pensé estrategias de cómo ofrecerle lo que tenía al señor, a Enrique. Entonces pensé como, bueno, le voy a decir esto visualicé. Primero también tenía que pasar por mi viejo, porque lo que yo tengo, la verdad, es agradecimiento a mi viejo, porque él fue el que laburó toda su vida para poder darnos a mí, a mi hermana, un lugar donde vivir. Entonces tenía esta necesidad de respetar también ese esfuerzo de mi viejo y hacerlo parte, ¿no? De esta decisión la sentí en ese momento familiar, ¿no? Bueno, construir también esa visualización y hablarlo con mi viejo, pero creo que lo que hice previo fue eso, confiar en que y agradecer que lo que tengo es la base para lo otro, ¿no? Y no la queja de que lo que no tengo, ¿no? Como volver ahí al sí, a lo que sí. Entonces, construí desde ese lugar diciendo, bueno, yo tengo esto y esto tiene un valor. Y por más que no tenga el valor que tenía la casa en ese momento a nivel monetario, fue como, che, yo tengo esto. ¿Te parece que hagamos este intercambio? Y lo que pasó fue que la idea era vender mi PH y con ese valor, que era menor al valor de la casa, decirle tengo esta cantidad de plata, y él aceptó, digamos. Yo me acuerdo del momento en el que me llega el mensaje, yo estaba por salir, había hecho una cita, iba a salir, y nada que ver, ni lo conocía el pibe que venía, ¿viste? Lo iba a conocer ese día. Y fue como, le abro la puerta medio que llorando al chabón porque le digo, no sabes lo que me acaba de pasar. La O sea, y le cuento emoción. toda mi historia, no un segundo, nada que ver. Pero yo estaba tomada por esto, por todo esto, que era como, boluda, lo lograste. O sea, yo lloraba de no poder creer que todo ese proceso estaba dando esos frutos, como, wow, esto está pasando.
No lo puedo creer, o sea, para mí, y desde el lugar esto lo estoy gestionando yo, esto está sucediendo porque yo estoy confiando, no es que me lo está generando otra persona. Nada, es esto, volver a la conversación con Carlos, ¿no? Esto de, es a mi manera, es a mis ritmos, es con mi diálogo, es mi manera de ser la que conquistó a Enrique y que mi manera de hacer las cosas que Enrique dijo, sí, la verdad que me parece buena la propuesta, y fue como, uy, puedo negociar desde el corazón, porque es como, tengo la ficha puesta en que hay que ser, ¿no? Como estratega, ¿no? Y hay que mover fichas como lo que conviene, y mira que te van a cagar, y cuidado que no sé qué, ¿entendés? Y es como, bueno, de pronto hablé con mi corazón y con esta confianza, y tuvo frutos y dije, no, bueno, ya acá no me va a parar más nadie. Creo que ahí construí una seguridad a partir de ahí en adelante, que es que posta que yo creo que lo que quiero lo puedo conseguir, porque va a existir la manera, o sea, es como muy hippie lo que digo, pero te juro que lo siento así y me emociona pensarlo, porque es enorme esa sensación, es como, uy, qué Es responsabilidad enorme y también, es ¿eh? enorme lo caminado, porque para contarles un poco a quienes vean, vos estabas en un PH en una situación familiar, aparece toda esta opción de compra, primero de habitarla con el Sí, taller, después aparece la opción de compra. Compras, lo arrendás y te armas el taller y sí. tu tienda, tu Bueno, ahí casa, está como, y claro, tenés la última y etapa. tenés ese parque, ese jardín que siempre, ¿no? Y después empiezan a aparecer en un montón de regalos que eran Tremendo. impensables en un inicio, digo, si eso uno lo Sí. aborda desde la mente, es muy impensable. Y fíjate que ahora viendo este mapa que tenemos acá puesto, todo esto que vos traías, esta fortaleza para crear lo nuevo, que aparece ahí como base en una de las bases del triángulo, ¿no? La templanza, que fue toda una cualidad que vos también trabajaste un montón. Sí, total, todo el La tiempo. templanza de ir encontrando tu propia forma con acciones muy concretas. Bueno, voy a visualizar, voy a ver cómo, voy a desear, voy a intencionar cómo quiero que sea la conversación con mi papá, cómo quiero que sea la conversación con el heredero, ¿no? Cómo quiero que sea y poderte dar esos lugares de que en esas voy a intencionar, no es genuino que uno se sienta e intenciona de un lugar pura luz, ¿no? Tenés que intencionar con esos miedos que te siguen Total, diciendo es que un claro, poco eran reales, que no total, con la vas realidad. Sí, como sí, igual dar el espacio para escribir, para dibujar las microacciones que decimos. Eh, quiero destacar un poco esta idea de el ir haciendo con, no es que una resuelve y después hace, vas haciendo y en ese mismo hacer claro, se va bueno, mostrando. sí, eso es otro aprendizaje cuando hablamos de proceso. Yo lo tengo muy ligado a la maternidad y hoy por hoy lo estoy trabajando un montón, que es como eso, vos no nacés, o sea, vos no parís y ya sabes cómo ser madre, ¿no? Y tenés toda la data. Es como pasa igual en la vida y pasa igual en la obra, digamos, cuando yo trabajo en la cerámica, ahora me estoy vinculando con la cerámica mucho desde ese lugar. Desde ir haciendo una pieza que voy sintiendo, ¿viste? Como no la pienso previamente. Y me estoy permitiendo eso que lo vengo profesando a las alumnas hace un montón, que no me vean las alumnas en este momento. Eh, pero bueno, es un poco como, yo siempre dije como, que viene a lo mismo. Yo genero los encuentros que necesito para mí misma. Yo genero el trabajo, o sea, yo doy el servicio que en verdad estoy necesitando para alojarme a mí misma, en mi propio proceso. Me pasó cuando hacía el anidar se llamaba En Tribu en su momento, que tenía Cami muy chiquito y generaba espacios de madres e hijos haciendo cerámica, ¿no? Porque era lo que yo estaba necesitando para mi propia existencia, ¿no? Y creo que esto que estamos contando es exactamente lo mismo, es como ir construyendo ojalá en la sincronía entre la necesidad, la conciencia, el poder como registrar lo que uno va, porque ya registrar lo que uno necesita es un bardo total, entonces como todo eso ir afilándolo, que son momentos de lucidez y momentos de, obviamente, donde todo cuesta más, pero ir construyéndolo, porque yo hoy vivo en un lugar, primero que no me hubiese imaginado jamás que iba a poder
Y menos, a ver, yo vengo de una mentalidad en la que para crear estas realidades tenés que tener un tipo al lado, ¿no? Un laburante, un proveedor. Esa es la realidad. Entonces yo salí de ahí también. Y estar acá, para mí, o sea, se me pone la piel de gallina porque lo que siento es que rompí con tantos patrones, ¿no? Con tantos no podés, no vas a poder, que en mi propia cabeza. Y hoy tengo el taller adelante y tengo mi casa atrás, una casita chiquitita, pero la que soñaba, digamos, yo la miro y cada vez que la miro, a pesar de que soy un bardo y sigue siendo un bardo y estoy medio en obra siempre y qué sé yo, faltan cosas, la miro y flasheo que es el lugar más hermoso del mundo, o sea, es el lugar que yo soñaba, ¿entendés? Y de pronto dejo a mi hijo atrás en mi casa y trabajo adelante y me construí una vida, no me construí una casa, me construí la vida que quiero vivir, con el ritmo con el que quiero vivir y el tiempo de trabajo y el tiempo de maternidad que quiero tener y los momentos de encuentro, ahora tengo un compañero y disfrutar de eso en un espacio que amo y bueno, de vuelta me hice otra estufa rocket y hago el fueguito y tengo tierra, y tengo la tierra para hacer mis propias paredes de arcilla, y bueno, es como, yo siempre digo como, no necesito nada más, la verdad, es como una sensación de plenitud absoluta. Y es volver a aceptar que ahora lo que tengo está bien también, porque cuando estaba en el PH también estaba bien, ¿no? Como, y ahora también está bien, y puede venir lo que sea que tenga que venir, o cuando se me vuelva a despertar el deseo inquieto de otra cosa, si llega a suceder, sé que ya tengo un camino recorrido y sé que lo puedo conseguir, lo que sea que quiera, ¿no? Entonces, ahora estoy Nikki, buscando y como, decime. no, eso, hermoso, hermoso todo lo que estás contando. Volví acá al mapa pensando en este fuego, que Sí, es un elemento que te acompaña desde siempre y que vos lo ujú, tenés muy, muy interno, ahora mucho más trabajado, ¿no? Pero que el fuego a veces sí, desestabilizado estaba en términos de ansiedad, ¿no? Este fuego que templa, fuego que destruye, fuego que transforma. Es un total. gran elemento que trabajaste y seguramente seguís trabajando en esta relación de cómo pasar de generarnos instancias de autodestrucción, ya sean mentales, emocionales o lo que sea, a esa misma cualidad, en vez de destruir, ilumine, ¿no? En Sí, vez de es un destruir, laburazo. transforme. Esto que vos decís, romper, en realidad fuiste transformando, son distintas formas de decir, pero no es algo que se rompió y quedó tirado, es algo que se modeló en otra pieza, porque no Sí, es algo que sí, vos hoy arrumbaste y desechaste, es algo que vos dijiste, ah, esto también yo soy, este lugar también es el que quiero, mi vida quiero que, con todo lo que ya eras, porque ceramista ya eras, una madre buscando ser la mejor madre que pueda ser, ya lo eras, confiando en el amor, con todo lo que trae el amor y las enseñanzas en la vida, ya lo eras. ¿No? El vínculo con tu familia ya lo tenías, que va fluctuando también, y debe haber sido de mucho crecimiento para vos en relación a encontrarte con tus papás, con tu mamá, con tu papá hoy en día, después de todo este sí, proceso. sí, Poder total. ubicar, ¿no? Cada quien también en su lugar, desde un lugar de nutrir los vínculos, porque no es que decís, bueno, me peleé con este, con otro y queda todo como roto. En realidad es No, tenés parece razón, tenés razón. Es una transformación, total. una nueva forma, esto que dice de crear lo nuevo. Entonces es hermoso Sí, conversar con la Nikki de hoy, no porque antes no lo fuera, pero en esta cuestión de, che, vamos a ver qué pasó durante estos 5 o 6 años y en qué cuestiones yo estuve trabajando, esto de los recorridos, que trae también de crear nuevos recorridos. Son cosas que uno los ve acá en el mapa y parecen palabras gigantes y muy abstractas por momentos, o decir la templanza. Bueno, es inmenso, ¿no? Reunir lo que pienso y lo que siento, aceptar lo que siento, calma, observación. Son cosas muy grandes, pero por eso digo la importancia de la práctica, ya sea la práctica de ejercicio concreto. Yo, ¿qué pasa si compro esto? A mí ese estado de habilitarte a decir, che, y si compro esto, que era algo lejano y loco,
¿no? Como algo Total. bastante, un No, desafío imposible, gigante. claro, claro, imposible. Como, claro, imposible desde la posibilidad de como no sé cómo decirlo. Tal cual, el trabajo de abrir esa pregunta, ¿no? Lo difícil que es a veces abrirnos a la pregunta siquiera, porque ya tenemos capaz el no antes, ¿no? Como, bueno, no, ni siquiera me lo pregunto porque no es posible. Para mí, digamos, esto que decís de lo enorme que significa la palabra templanza, yo me trato de recordar y por supuesto que he visto entrevistas como esta que ahora quizás alguien va a estar viendo y pienso que un montón de veces me gusta escuchar a las personas diciendo realmente lo que había de trasfondo, ¿no? Como que no parezca todo tan como, resuelto, como, fue sucediendo. No, no fue sucediendo mágicamente. Yo lo cuento con alegría porque estoy impresionada, porque me maravillo de la vida, ¿no? Pero lo que sí siento es que fueron procesos duros, cansadores, agotadores, porque son muy comprometidos en muchos aspectos y donde esto como lo que quizás me salvó es pensar, tengo una personalidad en la que donde pongo el ojo, digamos, voy y voy y voy y voy y me gusta meterme en el barro y soy de meterme en lo profundo y tengo esa resistencia, pero sí termino hecha pelota, ¿no? Y cansada, así que también ahora estoy en un momento es como también aprendí a permitirme hacer pausas en el medio, como, no sé cómo decirlo, como confiar. Yo soy muy expeditiva generalmente, es como, se me ocurre una idea y la necesito lograr ya, la quiero plasmar ahora, ¿no? Listo. Tiene que quedar plasmada en un toque. Y es como, no, ahora entiendo que puede quedar la casa en proceso un tiempo y está todo bien con eso, pues yo ahora necesito descansar y necesito recuperar energías y ya veré cómo resuelvo lo que falta. Pero ir como sobre lo seguro, ¿no? Sobre lo seguro en el sentido de que los procesos sean de verdad como acompañados por los procesos vitales, ¿no? Y estar como lo más consciente de las necesidades de también, bueno, quiero como contar un poco el proceso de Camilo, por último. Camilo es mi hijo, y yo lo que hice fue, como vos decías, mantenerlo al margen, lo cual fue difícil, porque yo estando sola criándolo, hacer todo esto en paralelo, como medio que sin que se entere, y como vibrando toda esta energía, sintiendo todas estas cuestiones, como y no poder contárselas, fue un proceso difícil y una decisión muy clara que tuve de decir, bueno, se lo voy a contar cuando yo siento que primero que hay una seguridad, que algo realmente va a suceder, porque había la mitad de las cosas sucedían primero en mi cabeza y eran abstractas, y lo lindo fue que pude contener como esas ganas de compartírselo y cuando tuve la certeza, limpié primero mucho la casa, hice mucho espacio, abrí, saqué muebles, regalé cosas, como que me acuerdo que el piso acá estaba liberada, toda esta habitación, eh, que era la cocina en su momento, y ya habíamos como sacado un montón de muebles, y le cuento, le doy una llave simbólica que había encontrado acá, un llaverón así de hierro, y fue lindo, le cuento, ¿no? Bueno, Cami, ¿sabes qué? Vamos a vivir en esta casa, compré esta casa. Bueno, yo tenía un miedo, yo pensé que me iba a mandar a cagar. Cami está medio en una preadolescencia en la que dije, bueno, este pibe, no sé, me va a decir acá, en este lugar, porque claro, era un quilombo el lugar. La verdad que yo lo podía visualizar, pero un niño capaz no tiene la capacidad de imaginarse lo que se imagina en mi cabeza, ¿no? Y fue hermoso porque se lo tomó re bien. Yo creo que eso otra vez fue un acierto y un regalo de reconocimiento de la paciencia que yo pude tenerme, la templanza, el espacio, el proceso que le di a ese también encuentro con Camilo, de pensar en él y de poder entender que él necesitaba eso. Y recuerdo que agarramos un fibrón y dibujamos el living con una fibra en el piso, que era todo un quilombo acá, pero él, como nos sentamos como en el sillón dibujado en el piso, con la mesita, el mate, él puso el mate y el juego de mesa, ¿viste? Dibujado todo con fibras en el piso. Tengo una foto de ese momento y me parece muy simbólico porque era como, esa fue su manera de visualizar lo que iba a pasar, ¿no? Como dibujarlo con fibra en el piso y aceptar que íbamos a estar en ese cambio. Así que para mí tenerlo como aliado fue un alivio tremendo. Fue como, por fin llegó este momento en el que ya le puedo compartir y compartirlo con mi compañero de viaje, ¿no? Que es mi hijo y poder como proyectar con él el lugar. Así que ahí empezó a ser un proceso re lindo, compartido, digamos, de a Hermoso. dos. Ese espacio vos también lo habías preparado con mucho cuidado, porque venías hace, o sea, como 8 meses antes
ya Sí, conteniendo las ganas y sí, visualizando y preparando el espacio y buscando las palabras, como esta cuestión total, del cuidado, que también fue un cúmulo de distintas acciones bien cotidianas que te hicieron llegar a, y como ese regalo, ¿no? De, bueno, todo esto que fui haciendo y cuidando se expresa en eso. Y que, como para total. ir ya cerrando, ¿qué sentís? ¿Qué creés? ¿Qué te parece que este proceso de relacionarte vos con tu espacio, vos con tu hogar, con esta transición de un hogar a otro, te trajo como aspectos de autoconocimiento, pero también como aspectos como comodines, ¿no? Que vos ya sabés que para otras cuestiones que tengas que afrontar, decís, ah, bueno, aprendizajes. Qué grandes aprendizajes o pequeños o lo que sea, decís, bueno, de toda esta experiencia y de todo este maremoto de momentos, ahora en este momento, probablemente en unos años cambie, ¿no? Pero ahora decís, bueno, de esto fueron las perlitas de este proceso, incluyendo Creo que las oscuridades también, ¿no? Pero como sí, las perlitas. creo que son un montón, ¿no? Te escucho y trato de seleccionar como, o sea, está bueno lo que decís de también las oscuridades, porque en principio, bueno, lo que me sale decir es como pensar, como guiarme, algo que yo aprendí es guiarme en el cuerpo para, para buscar la certeza, la verdad, o sea, la verdad, el camino, no sé cómo decirlo, ¿no? Buscar en el cuerpo cuando algo no me está haciendo sentir bien, hacerle caso a mi cuerpo, cuando algo me entusiasma, hacerle caso al cuerpo, como ir a esa fuente es algo que creo que estoy practicando cada vez más y recién ahí poder darle palabra o darle una reflexión, un pensamiento, pero primero ir a ese lugar que es en el que me doy cuenta que, digamos, puedo confiar más, porque mi mente es muy traicionera, es una guacha que me vuelve loca. Entonces, de repente, creo que mucho de este proceso tuvo que ver con algo tan intuitivo y tan de entusiasmo y tan de ir viendo y de incertidumbre y que de repente lo único que se sostuvo fue esto, ¿no? La sensación en el cuerpo, ese registro. Eso por un lado. Justo se cortó cuando dijiste la palabra sensación. Se corta, ¿no? Un poco la comunicación, ya me pareció. Esto, la sensación en el cuerpo, confiar en que el cuerpo es el que me Ahí fue como está, a ver, vamos a ver. acompañando. ¿Voy? ¿Estamos? Sí, 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 sí. eso, que todo lo que sucedió en estos años, digamos, la parte más clara es la continuidad del cuerpo, digamos, dándome señales en relación al oscuro, acá no, o esto te está haciendo mal, o esto es un montón, esto no lo quiero, o esto sí, ¿no? Como ese es un valor que me llevo. Después otro valor es la paciencia, la templanza, de vuelta, la paciencia de que las cosas no son ni como yo quería siempre, ni como yo quiero, ni al ritmo, ni al tiempo que yo quiero, sino que tener la esperanza, digamos, la templanza puesta en que, o sea, esto, de vuelta, la confianza en el cuerpo, sabiendo que ya va a llegar eso, digamos, ir construyendo, obvio que haciendo movimientos, porque hay que mover para que sucedan las cosas, no me quedo esperando, pero sí hay como esto, como una conciencia de que hay que esperar, o sea, de que las cosas buenas llevan un tiempo. Vos cuando me decís 8 meses, te estuviste esperando, claro, no me doy cuenta, pero fue mucho tiempo y gracias que lo pude, se me pasó rápido porque creo que estaba metida en el disfrute y en la conexión de momento a momento. Creo que fue en la vida el momento, digamos, el lapso de mi vida en el que más conciencia tuve del proceso o más pude conectarme con eso. Que lleva tiempo. Y después de que nada, no sé, de que tenés la posibilidad de imaginarte y desear lo que se te cante el traste que es posible, o sea, que podés generarlo, digamos, que podés buscar, creo que es ser genuino con el deseo, conectar con el deseo. Yo reconecté con el deseo a partir de este encuentro que tuvimos de ver qué es lo que quería para mi vida desde lo simple, desde lo básico, ¿no? Quiero luz y rompíle el techo. Ese deseo
como trasladarlo a todo lo demás, ¿no? Como decir, bueno, puedo desear pequeñas cosas o puedo desear cosas grandes. Bueno, para las grandes tal vez no es solo rompo el techo y ya entra la luz, sino me va a llevar un tiempo, pero no dejar de creer que uno tiene la posibilidad de llegar ahí, no rompiendo, transformando todo lo que haya que transformar en el camino, vínculos familiares, se van a mover un montón de cosas, pero lo recontra vale, Y se digamos. está cortando. Bueno, quizás es momento de irnos. Se corta el wifi, Ah, capaz. ¿Estás ahí? sí, 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 te estoy escuchando. Lo que Bien. no hago más es ver, pero te estoy escuchando. Pero bueno, hermoso, Nicky, y hermoso esta idea de, ¿me escuchás vos bien a mí? Sí, te escucho bárbaro. No. Hermosa esta idea de, idea no, todo este proceso, cómo lo fuiste llevando paso a paso y esta cuestión de conectar con el disfrute como clave para ir sosteniendo también los procesos y que nos hacen volver a ese eje del proceso. ¿Cuál es el sentido de hacer todo esto? Disfrute desde un lugar profundo, ¿no? Que no quiere decir que siempre Sí. estemos contentas o alegres o energizadas para hacer. Así que, bueno, no sé, Nikki, si querés comentar algo más. No, sí, quiero decir gracias a vos. Muchas gracias a vos. Bueno, somos amigas, pero yo creo que la persona que se cruce con vos y que haga estos caminos y estos procesos, nada, es una bendición. Das un servicio que para mí fue vital y agradezco un montón tu acompañamiento porque más allá de que hubiese sido posible, probablemente no hubiese tenido esta profundidad y no hubiese tenido como esta sensación de, bueno, de no estar solo en el camino, ¿no? Que es tan importante cuando aparecen las dificultades. Poder recurrir, yo recurrí a vos millones de veces, te habré quemado la cabeza Ah, porque es como sí, la fuente a como volver, viste, volver a tu centro, decir, che, ¿cómo era esto? ¿Qué había que hacer? ¿Cómo? ¿Qué? Bueno, dale, listo, sí, ya está, ya me acordé, ¿viste? Y como volver ahí. Así que gracias por eso, porque uno se pierde mucho en ese camino tan profundo. Y tener un bastón ahí, nada, es invalorable. Así que gracias. Yo que, gracias, gracias, Nicky. Yo igual quiero contar que toda esta idea de reflotar las entrevistas y poderlo ver 5 años después, yo quiero contar que estoy hablando de una cámara que tiene una pantalla en blanco. Ya no te veo, no sé si vos me ves. Yo te veo fantástica, estás Ah, hermosa. bueno, entonces, no sé, no importa, no quiero perder tiempo en eso. Pero Sigue estoy grabando. hablándole a Nicky en pantalla en blanco, que la idea mía de volver a retomar estas sesiones y de invitarte, bueno, sos mi primera invitada de este ciclo, tiene que ver con que ahora nosotros estamos empezando el proceso de nuestra casa, estamos en la parte de cimientos, que ya también venimos con un proceso de 1 año y medio de diseñar, de ir, de mover, de cambiar de técnica, y me afloraron, esto que decías que no me escuchan mis alumnas de cerámicas, por supuesto que a mí también me afloraron un montón de miedos y de Sí, cuestiones que si bien las vengo trabajando, digo, bueno, están acá. Entonces, esta cuestión de poder encontrarnos también en charlar, en escuchar las otras experiencias, en revivir y en estas lucideces que trae los encuentros, digo, bueno, ahora me están nutriendo mi propio proceso personal y familiar y de ahí vienen las ganas de decir, bueno, charlemos con Nikki y con ujú, otras personas que ya irán apareciendo, esta cuestión de ver cómo es nuestro tejido y nuestra red cuando encaramos procesos que tienen que ver con el habitar, con nuestra casa como cuerpo, que esto bien lo trajiste vos de entrada, el cuerpo como sí, primer hogar, bueno, a ver qué es lo que registra mi cuerpo y desde ahí me expando hacia el sí. espacio, hacia los vínculos, hacia el propio proceso personal. Así que bueno, desde mí agradecerte, Nikki, porque a través de todas nuestras charlas y en particular de este encuentro, ahora me estás acompañando vos a mí también a poder ir, continuar avanzando con el proceso de la construcción. Y bueno, eso, agradecerte Gracias. y dar también, vamos a ir cerrando nuestro primer encuentro de sesiones del Habitar de relatos.
Así que, bueno, Hermoso, gracias, hermoso. Niki. Gracias a vos, gracias a vos. Y acá estoy, cualquier cosa, ¿eh? Cualquier cosa que Te mando un necesites. abrazo grande. Yo también. Gracias. Beso, te Abrazo quiero. grande. Chau, chau. Beso. Beso. Chao. Chau, chau.